da mucho gusto que esté aquí en el Estudio de México al Día. Esta mañana damos la bienvenida al Estudio de México al Día. Es un gusto tener en el Estudio de México al Día a Juan Carlos Pérez Castro Vázquez. Él es director general de Proyecto DA, que está precisamente enfocado a trabajar en alternativas viables que mejoren la calidad de vida tanto de las personas que padecen TDA, que es precisamente el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Seguramente usted ha relacionado algún caso cercano o pues de algún familiar, de algún amigo sobre este tipo de padecimientos, si es que así se deben de ver como un padecimiento o si no ya usted nos platicará de manera más precisa. Juan Carlos Pérez, gracias por estar con nosotros, un placer Bienvenido, tenerlo Juan en Carlos. México al Día. Al contrario, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Y bueno, efectivamente es un trastorno. Esto significa que no es una enfermedad, que a veces se le ve como enfermedad, porque es algo que tiene un origen genético. Produce una afectación en el cerebro, en la parte sobre todo de los frontales del cerebro, en donde no se logra hacer una adecuada conexión entre las neuronas para poder tener las respuestas adecuadas entre el estímulo que recibes y la respuesta a esa tarea, ¿no? Claro. Este trastorno corre a lo largo de la vida, aunque se detecta más en los niños, es donde empieza a estar el problema. Generalmente los profesores de las escuelas son principalmente los que detectan este asunto, sabiéndolo o no sabiéndolo, pero se dan cuenta de que el niño está teniendo algunos problemas y lo refieren entonces de inmediato a casa, ¿no? Sabemos que existe una elevada prevalencia. En México hay aproximadamente 1.650.000 niños que en este momento padecen el trastorno. Siendo un problema de salud mental, es en la escuela donde más se detecta, por eso la oportunidad de hablar en espacios de índole educativo, y ya hace rato escuchábamos de las cifras de la matrícula, tenemos 30 millones de estudiantes, de los cuales 21 aproximadamente son de educación básica, entonces esos 21 están con 1.600.000 a 2 millones de niños en las aulas que tienen ahorita el problema de TDA. Claro. ¿Qué es lo que pasa con el TDA? Bueno, los síntomas principales son tres. Uno es la inatención, otro es la hiperactividad y el tercero es la impulsividad. El de la inatención produce dificultad para mantener la atención el tiempo suficiente que te permita concluir satisfactoriamente una tarea. O, dicho de otra manera, que te resistas a la distracción. Y en los otros dos síntomas, el de hiperactividad e impulsividad, bueno, tiene que ver con movimiento excesivo y con respuestas sin pensar, por así decirlo, ¿no? Actos impulsivos. Vaya. ¿Tienen que tener estas tres características alguien con este trastorno o solo con una de ellas se puede? Están presentes los tres, pero puede uno de ellos ser predominante por encima de los otros. Hay personas que son predominantemente inatentas, particularmente las mujeres padecen esto, y hay quienes son predominantemente hiperactivos e impulsivos, esto es más frecuente en los varones. Claro. Sin embargo, hay personas que tienen los tres, o sea, son predominantemente hiperactivos, impulsivos e inatentos, lo cual nosotros lo denominamos como mixtos, ¿no? Y son los casos más severos, ciertamente. Juan Carlos, pues este padecimiento, bueno, no es un padecimiento, perdón, este trastorno. Es correcto, padecimiento. Sí, dicho, ok, bueno, este padecimiento, trastorno, pues ha sido popular en los últimos años y ha habido mucha controversia al respecto de los maestros que inmediatamente quieren diagnosticar o quieren referir a los niños simplemente a veces pues por ser inquietos, pues a que se les dé tratamiento, medicamento como si sufrieran de este trastorno. ¿Cómo se puede pues diferenciar a los niños que simplemente están siendo niños de pues una persona que requiere ya atención médica? Nos hablabas de estos tres síntomas, pero pues, sin duda tienen que ser diferentes a los de un niño normal, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que bueno, el movimiento es sinónimo de salud y los niños se mueven, son inquietos de por sí. Ahora actualmente con toda la estimulación que les damos a los chicos y lo que reciben en el medio, pues van a tener mucho movimiento. La diferencia está en la intensidad, la duración, o sea que está presente esa intensidad que es exagerada y que los mete constantemente en problemas e inclusive pueden causarse daño a sí mismos teniendo accidentes, por ejemplo, ¿no? No es, o sea, un niño se puede caer de un árbol y fracturarse un brazo, pero que le suceda 2 o 3 veces durante un año es algo que llama la atención. Correcto.
que constantemente esté metiéndose en problemas de conducta, de relación con los demás, cuando el ambiente escolar y el ambiente familiar pudiéramos decir que es un ambiente normal, o sea, que no está desajustado por otras razones, entonces empiezas a prender los focos de alerta. Y hay una serie de criterios que posteriormente podemos hablar de ellos, pero tienen que tener, cuando menos durante 6 meses, ese comportamiento que es evidente y notorio por todos. Se nota en la escuela, se nota en la casa, se nota con los amigos, en la fiesta, en el cine, donde quiera. O sea, se empieza a distinguir ese niño por esa situación y todo el mundo dice, efectivamente ese niño se mueve más de lo normal. Y hay, bueno, otras razones por las cuales tendríamos que descartar que no haya otro problema médico, que no haya un problema psicológico, que no haya un problema metabólico, etcétera. O sea, el diagnóstico no es sencillo, entonces también no se puede diagnosticar a priori y un niño inquieto ya de inmediatamente, tiene TDA y además hay que medicarlo. No, es algo que hay que llevar con cuidado, pero no es tan complicado como se ha hecho creer. También está el escenario de los medicamentos que se utilizan, que son muy satanizados y mucho por la ignorancia. La verdad se desconoce mucho al respecto de ello y creo que la oportunidad de darlo a conocer es valiosa. Juan Carlos, ¿el tratamiento es de por vida o hay un momento en que puede uno ya eliminar de manera definitiva este déficit? Dependiendo del caso, hay personas que seguramente van a necesitar el tratamiento farmacológico de por vida, pero hay personas que no. Y también es importante decir que no todos los casos diagnosticados con TDA forzosamente necesitan tratamiento farmacológico. Correcto. Sí se necesita la psicoeducación de los padres, o sea, aprender qué es el trastorno y cómo trabajar con ellos. Se necesita también capacitación para los docentes, particularmente en las escuelas, y se necesita intervención psicológica. Finalmente se incorpora el tratamiento farmacológico. Permíteme rápido, y forman parte precisamente de un proyecto, ¿no? El proyecto DA, brevemente platícanos cómo está enfocado. El proyecto DA, bueno, es una iniciativa privada, pertenece a una fundación que se llama Federico Hot, y ahí nos dedicamos precisamente a brindar información y capacitación científica a los papás, a los maestros de las escuelas, a los psicólogos y a los médicos, porque se necesita de una manera integral abordar el problema que tiene el niño, que ahora sabemos que también llega hasta la edad adulta porque corre a lo largo de la vida. Entonces nuestro trabajo principalmente es el brindar esta información, qué es el TDA, qué se puede hacer, qué pasa en el cerebro, tratamientos y todas las dudas que hay alrededor, de lo que además no se resuelve en el consultorio, nos encargamos nosotros de hacerlo desde la fundación. Muy bien, Juan Carlos, pues vaya tema, seguiremos hablando. Otro de los temas controversiales que son los medicamentos, como bien mencionaste, pero ya tendremos oportunidad. Muchas gracias por habernos acompañado. No, al contrario, a ustedes, muchas gracias por el espacio. Gracias, Juan Carlos, un placer.